Buenas noches, chicas. Estamos en vivo. A ver. Está artística. Oficial. ¿Cómo están, chicas? Rosita, ¿cómo estás? Disculpe, chicas, estoy compartiendo. ¿Cómo estás, Isabel, Andreita, Evalinda? ¿Cómo están, chicas? Después de bastante tiempo. ¿Cómo estás, Liz? Marta. Chito, ¿cómo estás? Luz. ¿Cómo estás, amiga Luz? Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Huancayo. Mil gracias por estar acompañándome. Vamos a empezar a compartir. Charito, amiga, comadre, ¿cómo estás? Vamos, chicos, empezamos a compartir. ¿Se escucha perfecto? Por favor, a ver, dígame, chicos, si se escucha bien. Fanny, ¿cómo estás? Marisabel. A ver, yo voy a empezar a compartir. ¿Cómo estás, amiga querida? Charito, un fuerte abrazo para ti. Norita, ¿cómo estás? Úrsula. Gracias, chicas. Profesor José Zambrano, ¿cómo está? Marixa. Empezamos, chicas, ya a compartir. Sí, chica, después de montón de tiempo. Andreita, ¿cómo estás? Yadira. Vamos a hacer hoy día. Mientras les voy a dar unos minutitos para que se puedan conectar. Mientras que yo también estoy compartiendo por este medio. Gracias, buenas noches. Francisca, ¿cómo estás? Compartido, perfecto, excelente. Ya van viendo lo que vamos a hacer hoy día. Ya se congeló por acá. Vamos a hacer este bello proyecto. Así que estamos ahorita compartiendo. Les voy a dar unos minutitos, chicas, para que se puedan conectar más personas. Gracias, chicas, de verdad que sí. Buen descanso hemos tenido. Gracias, Doris, un fuerte abrazo. Ahí estamos. Vamos a ingresar. También estoy ingresando por acá, por el otro también celular, para que se puedan unir un poquito más de gente. ¿Cómo estás, Marixa? Un fuerte abrazo. Sí, está perfecto el audio, perfecto. Compartido, Dianita, gracias. Miriam, mil gracias. Anita, ¿cómo estás? Caribán, ahí está la profesora Caribán, que justamente dentro de muy prontito la van a tener ya, bueno, con la camiseta de artístico oficial. Así que vamos, chicas, ya van a tener un montón de excelentes maestras. A ver, vamos cargando los datos, así que se está demorando por acá un poquito. Bueno, vamos a seguir leyéndola un poquito por acá. Acá ya tengo mi voz en off, así que ella me va a estar ayudando, mi hija, a poder conversar un ratito con ustedes mientras que se van conectando. ¿Cómo estás, Jenny? Un fuerte abrazo. Luz, ¿cómo estás? Gracias, Cari. Anita, un fuerte abrazo para ti también. Marisabel, gracias, chicas. Yadira, Fabiola. ¿Cómo estás, Viviana? Gisela, compartido perfecto. Yuve, ¿cómo estás? Y acá notamos, hace calor, chicas, hace calor. ¿Cómo estás, Janet? Mil gracias, chicas, por siempre estar ahí apoyándome y en las transmisiones, no siempre estar ahí juntas. Gracias, chicas. Bueno, no había preparado mis letreros, pero ahorita lo voy a sacar. He estado full, he estado creando muchas cositas. Ya han visto que prácticamente la semana pasada no salí porque en sí fue que mi abuelita estuvo mal, así que
hemos estado en toda la correteadera. Ya algunas de mis alumnas ya les he explicado internamente, pero bueno, gracias a Dios todo bien, así que ahora sí a trabajar duro y parejo. Y bueno, chicas, a las personas que recién me conocen, mi nombre es Yulisa Ranilla de la marca Crearte Magier. Esta es mi marca, ahí lo pueden ver. Me pueden conectar en todas las redes sociales, están en Instagram, Facebook, YouTube. Ustedes ingresan a mi página de YouTube y automáticamente denle like o suscríbanse para que todos los videos ya directamente comprimidos lo puedan ver ahí. Gracias, chicas, de verdad yo también las extrañaba mucho. Gracias, Mari, un fuerte abrazo a toda la gente linda de Chile, Colombia, Bolivia, nuestro querido Perú, Argentina. Gracias, Anita, Jenny, Viviana. ¿Cómo estás, Soilita? Miriam, gracias, chicas. Si me demoro un poquito de leerla porque realmente a veces se lentea el tema de como son varios mensajes que llegan, entonces se puede un poquito demorar, ¿sí? ¿Cómo está, Rosita? Dianita, Flavia, mil gracias, chicas. Y bueno, chicas, así que pueden comenzar a suscribirse en mi página, como les digo, de YouTube también, y ahí van a encontrar todos los videos directamente, el paso a paso de cada los proyectos que he hecho, ¿sí? Y bueno, cualquier cosita y consulta, ya saben que nos encontramos en las redes sociales y esta vez por la página Artística Oficial. Agradecerle de nuevo a todo el equipo que conforma Artística Oficial. A la señora Soledad Díaz, ya la conocen, la profesora Soledad Díaz, a Malu Miranda, y bueno, y también Mauricio, mil disculpas también, que él es nuestro community manager, quien está ahí siempre haciéndonos soporte. Gracias a todos, de verdad que el año pasado fue excelente, hemos terminado sumamente agotadísimas, pero también este año arrancamos con muchas cosas, arrancamos con muchas expectativas, muy buenas expectativas y muchos sorteos y sorpresas que vamos ya a ir poniendo directamente a los eventos. Y les cuento que a partir de este fin de mes en sí, el 29, 30 y 31 tenemos ya un evento, ya nuestro workshop de San Valentín, así que no se lo pueden perder, chicas. Vamos a estar ahí compartiendo y dando lo mejor de cada una de nosotras. ¿Cómo estás, Viviana? Guadalupe, mil gracias. Bueno, chicas, un ratito lo voy a mandar directamente a mi voz en off para que me ayude ya con los comentarios. Y bueno, vamos a hacer este proyecto. Este proyecto es un leoncito. Ahí si lo pueden ver bien. Ahí está. Este es un leoncito porta accesorios. Así que este es el primer proyecto que vamos a hacer. Y de ahí, una vez que termine este proyecto, les voy a enseñar lo demás que voy a que ya tengo ya listo, en sí he estado creando ya, y ya les voy a ir mostrando poco a poco en el transcurso de que vamos ahí compartiendo y conversando un poquito. Viviana, ¿cómo estás? Marley, un fuerte abrazo. Señora Roxana, un fuerte abrazo. Gracias, Araceli. Gracias, chicas, sí, no se olviden comenzar a compartir. Así que vamos a comenzar a crear este bello porta accesorios. La dejamos para acá un ratito y comencemos, chicas. Sí, como les digo siempre, primero vamos a empezar por la cabeza, ya, porque eso es lo que necesitan ustedes, chicas, para que puedan aprender a hacer la cabecita. Acá tenemos la cabeza, ya, vamos a cortarla. La tela del cuerpo es licra algodón color camello. Gracias, chicas, súper compartido, mil gracias, chicas. Ahí está, para que ahorita me van a empezar a leer, chicas, así que no la voy a poder leerlas un poquito. Gracias, mil gracias, espero que les haya gustado. Milagritos, ¿cómo estás? Carol, un fuerte abrazo. Gracias, chicas, gracias, Norita. Elizabeth, ¿cómo estás? Zoila, gracias, Roxanita. Carol, ¿cómo estás? Patti, un fuerte abrazo. Viviana, perfecto, gracias. Eli, un fuerte abrazo. De verdad, chicas, que a todas se les extraña. Extraño también las ferias presenciales. Imagínense
para esta época yo ya estaba en pleno viaje. Si no me equivoco, estábamos en Bolivia el año pasado justamente. Y mire, tenemos que seguir cuidándonos sobre todo y estar directamente, bueno, protegiéndonos en sí, en todo sentido. Gracias, Viviana. Juve, un fuerte abrazo. Úrsula, gracias. Luisita, Karinita, ¿cómo estás? Carolina, gracias. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Tucumán, Argentina. Gracias. Rocío, Miriam. Sí, por si acaso, chicas, yo sigo haciendo el tema de ventas, ¿ah? Así que pueden ustedes seguir adquiriendo las telas, todo lo que ustedes gusten, así que no hay ningún problema. Bueno, chicas, entonces, acá tenemos yo lo que es la cabeza, es licra, algodón, camello, también la tengo, yo tengo en sí las tres clases, la licra piel, lo que es la licra camello y la licra blanca, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a hacer un pequeño cortecito para empezar a rellenar la cabecita. Voy a hacer el cambio, chicas, de cámara para que ustedes puedan mejor, ¿sí? La tela que estoy utilizando para la cabeza y de todo el cuerpo del león es licra algodón color camello. Gracias. Teresa, saludos desde Valparaíso, Chile. Gracias a toda la gente linda de Valparaíso. Disculpen, chicas, pero voy a invertir la cámara, ¿sí? Voy a cambiarla. Mil disculpas. Me avisa si se ve. Viviana Gabriela, saludos desde Ecuador. Gracias, Viviana. Mil gracias a toda la gente linda de Ecuador. A ver. Rocío, saludos desde Bolivia. Gracias, Rocío. A ver, ahí está. ¿Qué tal se enfoca? Se enfoca perfecto. Arleika, dime si se enfoca bien. Ahí está. Sí, sí creo que sí. Todavía está retrocedido. Ahorita que avance. Perfecto, chicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a rellenar, ¿ok? Enfoqué. Ahí. Entonces, volteamos mi carita, frente y los dos cachetes. Ya saben que siempre tenemos que empezar por los cachetes. ¿Se ve bien, Miss? Perfecto. Sí. Ok, listo. Vamos a empezar. Costado. Costado. Anita, saludos desde Concordia. Gracias, Anita, mil gracias. Un fuerte abrazo para ti también. Ahí vamos rellenando. Igual tanto que rellenamos a los costados, también lo hacemos en la frente. Y empujamos hacia adelante, rellenando y empujando hacia adelante. Empujando. El algodón siempre suelto, chicas, a la hora que rellenen. Yo estoy utilizando algodón siliconeado 100%. Me preguntan qué proyecto están haciendo, recién llegan. Ah, ya. Ahorita les voy a mostrar a la hora que ya cambio la cámara. Es un leoncito porta accesorios. ¿Ya? A ver, les voy a tratar de mostrarlo así de cabeza. A ver si lo pueden ver. Ah, por acá. Ahí está, saldrá una nadita. De ahí ya volteamos la cámara, chicas. Pero ahí para que más o menos puedan verlo. Ya está. Nancy Parra, saludos desde México. Gracias, Les Nancy. extrañamos mucho. Ay, gracias, chicas. De verdad que yo también les he extrañado. Durante todo ese tiempo ha sido súper largo, pero productivo. Siempre estar creando. Y bueno, ya saben las chicas que con las personas que creamos necesitamos un tiempito y sobre todo tranquilidad para poder comenzar a avanzar con los proyectos que ya les voy a mostrar cuáles son para que lo puedan ver. Y ya empezamos también con lo que son los cursos, ya se pueden inscribir. Yo también les voy a decir cuándo van a empezar a inscribirse, ¿sí? Para que obtengan ya los cursos de los proyectos que voy a mostrarles, ¿sí? Entonces yo voy rellenando y voy empujando hacia los costados que son los cachetes y hacia la parte de la frente, ¿ok?
La cabeza en sí es bien consistente, no es tan bofa, ¿ya? Y está bien armadita. Ahí ingreso un poco más para que esté bien rellena. Precioso proyecto. Gracias, chicas, de verdad, gracias. Ahí vamos a empezar a cambiar algunos detalles. Voy a hacer también muñecas. Este año arrancamos con lo que son, como siempre, duendes, muñecas y muñeca plana, muñecas rusas también han querido las chicas, y también algunos utilitarios. Eso es lo que se va a hacer durante todo este año. Entonces, estamos acá, vamos a voltear y vamos a comenzar a coser solamente en malla. Me preguntan qué tela está usando. La tela que estoy utilizando para todo el cuerpo del leoncito es licra algodón doble rebote, pero de color camello. Así como hay la licra algodón color piel, este es en tono camello. Vamos cerrando sin ajustar para no deformar la cabecita. Chicas, no se olviden de que para esta fecha en sí, para fin de mes, vamos a tener nuestro workshop, ¿sí? Workshop, el primer evento de artística oficial. Así que no se lo pueden perder, chicas. Entonces, directamente estamos así. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar para ponerle y hacerle lazadas, ¿ok? Separación de los cachetes y también la separación de lo que va a ser su nariz. Entonces, me voy a ayudar con mi reglita. De la mitad para arriba vamos a marcar 4 centímetros, ¿ok? 4 centímetros, me ayudo con mis dos alfileres y marco. Ahí, ¿ok? Acuérdense que siempre es de la mitad a 1 centímetro más arriba. Es donde voy a colocar los alfileres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me ayudo con mi aguja. Vamos a la parte de atrás. ¿Qué hago? Una vez que he puesto mis dos alfileres, me voy a la parte de atrás y voy a hacer mi primer atraque. La puntada del atraque de este leoncito es súper fácil, chicas. Entonces, el hilo que también utilizo es hilo de atraque, ¿ok? Empezamos acá y voy a salir por el primer alfiler. Ni siquiera que le enseñen muñecas. Sí, sí voy a hacer muñecas, así que ténganlo por seguro, chicas. Ya sale el grupo de las Tabata. Ahora con el señor Tabata me acaba de decir, por favor, haz las Tabata. Ya voy a hacer la Tabata y el Tabata. Ya quiere que le haga las muñecas, pero sí, van a salir, chicas, van a salir. Así que estén súper atentas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con mi dedito me voy a ayudar y voy a empujar, ¿ok? Fuerte, fuerte, empujo fuerte y hago el atraque a la parte de atrás. Ahí. Me ayudo con mis dos deditos para que no se retroceda el hilo. Y siempre agarrando tela y napa. Y de hecho que va a haber muñecas, chicas. De hecho que sí, muñecas planas, muñecas rusas. Ya están, ya están. Ya están, ya están los accesorios también listos. Y sobre todo los duendes. Me preguntan si el hilo es de algodón o poliéster. Es de poliéster. O todo caso lo pueden acá y obtener como full lubricado. Ya se quiere ahí atracar el hilo. Me agarró mucho hilo. Ahí está. Vuelvo a hacer mi atraque, tela y napa. Saludos desde Ecuador. Gracias a todas las chicas lindas de Ecuador. Mil gracias, chicas. Un fuerte abrazo para cada una de ustedes. Entonces, ¿qué hago? Una vez que quedó ahí, no, todavía no lo corto. Entonces voy a irme casi a la mitad y voy a introducir. De acá voy a marcar a dónde va a ser mi O. ¿Ok? Acá va a ser mi O. Y solamente hasta acá. Este es un pequeño atraque que voy a hacer. Ahí lo pueden ver, chicas, ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? De acá ingreso y voy a salir casi a la mitad. ¿Ya? Pero más adelante, más o menos tendrá 1 centímetro de la separación. ¿Ok?
Ahí para que lo puedan ver, chicas. Estoy yendo súper lento para que lo puedan ver. Y para que vean que es súper fácil. De acá voy a hacer una lazada acá. ¿Ya? Y salgo por atrás. Saludos desde Guanajuato. Guanajuato. México. Gracias, gracias chicas, de todas las chicas de México. Miren. ¿Ok? Jalo. Ingreso. Vuelvo a hacer lo mismo. Son 2 lazadas. Salgo por la parte de arriba. Y vuelvo a hacer una lazada. Jalo. De vuelta. Y voy por acá. Y ya está. Eso es todo, chicas. Volteo acá, me ayudo con mi dedito y hago mi atraque. Es otro atraque, chicas, pero es súper sencillo, súper fácil. Oli Guadalupe, buenas noches, profesora Yuli. Tardecita, pero acá estoy. Gracias, mi Oli. Un fuerte abrazo para toda la gente linda de Bolivia. Gracias, Oli. Ahí está. Ana Saldaño, saludos desde Chile. Gracias a toda la gente linda de Chile, de verdad, mil gracias por siempre estar conectándose. Gracias a todas las alumnas y seguidoras que siempre están ahí, acompañándome en cada una de las transmisiones. Ya he hecho doble atraque, ya, y me voy hacia otro lado y solamente corto. Y ya está. Eso es todo lo que es la cabeza, chicas, del leoncito. Ahora, ¿qué hago? Vamos a marcar los ojitos. Esta plantilla también las personas que desean los moldes lo van a obtener. Y bueno, vamos a empezar con los retos. Si empezamos y llegamos a ver a 1500 compartidas, Mauricio, por favor, vas a escoger entre toda la audiencia que se quede hasta el último a 10 personas, ya 10 personas para que se puedan ganar este molde, ¿sí? Así que, chicas, empezamos a mover los deditos y comenzamos a compartir. Yo sé que 1500, de hecho, que sí o sí vamos a llegar. Así que, Mauricio, estate atento a las personas que comparten a más de 5 veces, a ellas las escoges y automáticamente le das a creadoras y van a ser acreedoras del molde de este proyecto. Bueno, los ojitos sí o sí van a estar en el molde, va a estar puestos, así que yo compro así en stencil, tengo los stenciles grandes y de lo cual yo saco los ojitos para mis muñecos. Acá les voy a mostrar los stenciles. Son estas planchas, a ver si lo pueden ver ahí. Ahí está. Son estas planchas, ya, y de lo cual tengo todos los ojitos que utilizo. Y simplemente lo paso a cartón y eso es lo que yo voy guardando. Y bueno, guardo lo que es la mica entera y voy utilizando mis ojitos. Si se rompe el cartón no interesa porque ya tengo lo que es el original. Mis preguntas es el envíos a Puerto Rico. Chicas, en el tema de los envíos hay algunos sectores que no se ha estado haciendo. No se ha podido hacer a Colombia, Venezuela, Costa Rica todavía no lo liberan. Está todo este tema por la pandemia. Hay lugares que sí se puede hacer, pero hay lugares que no todavía. Así que, chicas, un gran favor, hay que tener un poquitito de paciencia, porfa, pero lo normalmente sí he hecho en esta pandemia, en todo caso, sí se ha hecho envíos a Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, España también ha hecho el envío, así que a esos sectores sí está habilitado. Y a los demás lugares que decían que les haga un envío, pues los podemos coordinar internamente porque lo puedo hablar con la misma agencia, si es que ya lo van liberando o no, porque en cada sector, no cada país. Y bueno, vamos marcando. Hemos marcado. Ahora vamos a pintar. Me preguntan por el costo de la plantilla de ojos. El costo de la plantilla de ojos se lo doy por interno, chicas, ¿sí? Todos los costos, pero es súper económico están todos los costos. Pero todos los costos, como en sí como no ven todo lo que es diferentes países, es por eso que mejor les doy internamente, porque algunas me piden en peso,
Otras me piden las chicas en soles, otros en dólares y todas no manejamos el mismo tipo de cambio, ¿no? La misma moneda. Entonces por eso todos los costos se los doy por interno. Así que pueden ustedes contactarse conmigo ya directamente a mi WhatsApp. Entonces, ¿qué hago? Vamos a pintar mi ojito. Por acá poner la paleta. Vamos primero a echarle 2 bases blanca, ya, de pintura blanca en color mate, blanco, color en tema mate, ya. Nada de brillo, estas pinturas no tienen brillo,